Buenos días a todos. Le damos la bienvenida el día de hoy para el webinar de esta semana. El webinar de esta semana tratará específicamente de sistemas de protección contra sobrellenado. En parte de esta serie que estamos viendo durante el mes de junio, que está enmarcada dentro de los sistemas instrumentados con requisitos especiales. La semana pasada estuvimos revisando el material de los sistemas de detección de gas y fuego basados en desempeño. Y las próximas semanas, Dios mediante, nos reuniremos nuevamente para ver temas relacionados con los sistemas de gestión de llamas OMS. Y finalizaremos el mes de junio revisando el material relacionado a los sistemas de protección contra sobrepresión o HIPS. El webinar de hoy, como ya es costumbre, es patrocinado por nuestros aliados en la región, IS Energía en Bolivia, CST Consultoría Concerto en Colombia y Elite Training en Colombia también. Para aquellos que se conectan por primera vez con nosotros, primero darles la bienvenida, comentarles que eventualmente todos los webinars van a estar siempre disponibles en nuestro canal de YouTube, que si nos siguen en las redes, por lo menos como LinkedIn, pues tendrán fácilmente el acceso. Si no, nos escriben y seguramente se lo vamos a estar copiando. Para aquellos que, bueno, que son nuevos en esta conexión con nosotros, déjenos hacer una breve descripción de quiénes somos. Somos CSF, Consultoría de Seguridad Funcional. Trabajamos en seguridad funcional y riesgo de procesos para la industria petrolera, para la petroquímica, manufactura y minería. Poseemos un sistema de gestión de seguridad funcional, que es una especie de sistema de gestión de calidad, pero específico para seguridad funcional, que está conforme a la normativa ISC 1511 con procedimientos que fueron certificados por Rhinology en Suiza. Nuestro personal es altamente especializado y estamos comprometidos con hacer soluciones que estén de la normativa. Tenemos 6 unidades de negocios, una para todo lo referente a PHA, una para el ciclo de vida de seguridad de los sistemas instrumentales de seguridad, una para Fire and Gas, una de capacitación, una nueva sobre Cybersecurity y una de estudios especiales donde se manejan temas como Alarm Management o Process Safety Management o cualquier estudio que eventualmente es lo que nosotros llamamos pensar fuera de la caja. Hacemos estos servicios dentro de este marco, puesto que todos los proveedores que hacen vida tanto para generar productos como servicios dentro de seguridad funcional, pues deben tener un sistema de gestión de calidad o un sistema de gestión de seguridad funcional, dependiendo del alcance que tenga el ciclo de vida. Y nos reunimos el día de hoy acá porque estamos convencidos de que todo aquel que tenga que ver con sistemas instrumentados relacionados con la seguridad debe ser competente para las tareas que se le asignen. Y es un requisito normativo adicionalmente, más allá de la convicción que nosotros tenemos. Y hemos abierto estos espacios de los webinars justamente para compartir con todos esa formación de competencia en el día a día. Estamos trabajando desde 2006, atendemos desde Estados Unidos hasta Venezuela, con más de 170 proyectos y más de 14.000 horas de capacitación. Todo nuestro personal está certificado. Además, como les comenté, nuestros procesos también están certificados y tenemos una alianza con Rhinology para la parte de certificación de
ingenieros y profesionales de seguridad funcional para Venezuela. Desarrollamos nuestras propias herramientas de software, tanto para estimación, especificación, cálculo del SIL y bases de datos de tasas de falla y de eventos iniciadores, modificadores y condicionantes y habilitadores para soportar nuestros estudios. Además, hemos desarrollado 2 programas de capacitación que luego se convirtieron en 2 diplomados, uno en el área de seguridad funcional y uno en el área de gestión e ingeniería de riesgo. Esperamos pronto darle la noticia de cuándo se van a abrir en forma online. Esperamos que sea para la planificación del último trimestre de este año. Antes de iniciar la parte técnica, les recuerdo, por favor, mantener el micrófono apagado, igual que la cámara, para que no perdamos el foco y la atención. Y eventualmente, una vez que se cierre el webinar, pues podremos dar respuesta a todas las preguntas que se emitan por el chat. Agradecemos los saludos desde todos, entonces entremos ya en materia. En el tema de recipientes que son sometidos a una operación de carga y descarga con cierta frecuencia, nos hace pensar o nos hace ubicarnos físicamente en un patio de tanque o un llenadero. Digamos, es importante estudiar cómo proteger estas áreas por, digamos, la cantidad de energía que está acumulada en ellos. En una revisión reciente se encontraron que 29 accidentes de un total de 242 estudiados relacionados con tanques de almacenamiento que implicaban esos 29 un error del operador. De esos 29, casi la mitad, el 51%, estaba relacionado con eventos de sobrellenado. Estos accidentes de todos los 242 fueron los más graves, ya que en la mayoría de los casos era inevitable que se consiguiera un punto de ignición. De esos 15 asociados al error del operador, donde se descansaba toda la responsabilidad de la tarea de carga y descarga, 13, que es aproximadamente el 84%, provocaron incendios y explosiones de magnitud considerable. Además, se estima que por cada 3.300 operaciones de llenado, una termina en una ocurrencia de un evento de sobrellenado. Esto, digamos, una estadística a nivel mundial. ¿Cuáles son las consecuencias de llenar en exceso un recipiente con un líquido peligroso, que es lo que manejamos normalmente en la industria? Bueno, el evento de llenado, si bien son poco frecuentes en comparación con el número de operaciones de carga y descarga de productos que se hacen diariamente, sus consecuencias, pues, suelen ser de gran impacto, dada, como les comentaba, la cantidad de energía acumulada en esos espacios de patios de tanque y sitios donde eventualmente se almacenan productos. Las consecuencias pueden ir unas más directas que otras. Las más directas son el mero derrame del combustible o una sustancia tóxica que termine contaminando el ambiente, bien sea el suelo, aguas subterráneas, aguas superficiales y, en fin, dañando la vida en las zonas cercanas a la unidad de almacenamiento. Pero hay uno un poco más complejo. ¿Cómo se va a terminar ese derrame en un accidente con condiciones de una piscina incendiada para productos pesados o un incendio tipo flash para aquellos productos que son un poco más livianos? Y también algunos dan origen, dependiendo de la composición geométrica o el espacio ambiental y las condiciones ambientales, puede generar una explosión de nubes de vapor que eventualmente, si se quiere, es lo más grave que nos pudiera pasar en un evento de este tipo. Pero pongamos esto en perspectiva para algunos casos, digamos, bastante conocidos. Podemos hablar de, por ejemplo, en 1983, un accidente en una unidad de transferencia de tanques en Newark. No tenían los procedimientos adecuados, se derramaron alrededor de unos 1.300 barriles de gasolina solamente en el dique del tanque. Eso generó finalmente
un desperdicio de 120.000 barriles de producto. Lo que pasó inmediatamente fue conseguir un punto de ignición cerca de los 300 metros del tanque, que terminó siendo un incendio de esa nube de vapor. El saldo final fue una explosión que resultó en la muerte de un hombre, como lo ven ahí en la indicación, y terminaron hiriendo otras 23 personas. Los daños finales fueron alrededor de 10 millones de dólares y hasta 25 millones por los reclamos legales. Otro evento bastante importante es uno que sucedió en Nápoles, donde la transferencia del combustible pues, sobrepasó el desbordamiento por casi 90 minutos. Se estima que unas 700 toneladas de combustible se escaparon de la condición secundaria, o sea, el líquido, y que eventualmente se generó una nube que terminó matando a 5 personas, hirió a otras 170 y destruyó 24 tanques de esa unidad de proceso, con un total de 7 días para tratar de extinguir ese incendio. ¿Okay? En Bayamón, en Puerto Rico, para traer algunos más cercanos, primero hablemos de Banfield, que se me iba a pasar, porque no hay una muerte asociada a Banfield, pero la nube de vapor que se creó en Banfield tuvo una fuerza equivalente, la explosión asociada de unos 2.4 en una escala de Richter, 23 tanques se perdieron, 43 personas afectadas, más de 2.000 evacuados, y el impacto fue algo así de como 1.000 millones de dólares. Justamente después, un poco, 4 años después, en Bayamón, en Puerto Rico, también hay uno que es muy famoso porque la onda de expansión fue de 2.9 en la escala de Richter, con daños aproximados a 300 hogares y negocios cercanos y unos 30.000 evacuados en el radio de unos 2 kilómetros. Para Capeco, en este caso, representó la quiebra, digamos en términos financieros. Y hay otro también de bastante magnitud, donde hubo 12 fallecidos, que fue en el 2009 también, un año bastante difícil para quienes manejaban sistemas de almacenamiento. En Jaipur, en India, fue con un saldo de 12 personas fallecidas y una explosión masiva. Al total fueron medio millón de evacuados y 300 lesionados. Pero estos eventos, digamos, de sobrellenado no solamente suceden en áreas de almacenamiento. Si recuerdan un par de otros accidentes famosos, como el de Texas City, el de BP, fue también por un evento de la falla de sistemas implementados asociados a la seguridad por sobrellenado, y también en Pembroke, en el Reino Unido. Nos recuerdan que este problema no es solo un problema de los sistemas de almacenaje, sino que también puede darnos, o tenemos que verlo en las unidades de proceso, y en base a eso hay que revisar, digamos, cada una de las aplicaciones. Por supuesto, nosotros siempre hacemos referencia a que una vez que suceden los eventos, pues inmediatamente sale una especie de normativa que trata de enmendar los entuertos que hay en las instalaciones respecto a esos eventos. Relacionado con eventos de sobrellenado específicamente, podemos manejarnos a través de las normas que han movilizado a las autoridades interesadas en tratar de regular esta actividad y que han sido creadas desde el marco regulatorio legal. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, estamos hablando del Código Federal 112, de la gente que se encarga de velar por el ambiente, pero podemos ver que en Colombia también hay uno o su contraparte, es el Programa de Prevención de Accidentes Mayores, y así cada país tiene sus propias regulaciones. Hay normas que son reconocidas a nivel mundial porque su alcance ha sido bien difundido y que proporcionan unas guías para el almacenamiento y manejo de líquidos inflamables y combustibles, como es el de FPA 30. Y a partir de eventos particulares, como por ejemplo el último que nombramos en Jaipur, en India, generó una serie de recomendaciones que el accidente fue en 2009, en el mismo 2009 las autoridades tomaron cartas en el asunto y generaron una colección de recomendaciones para que ese tipo de eventos no volviera a suceder, y generaron recomendaciones muy parecidas a las que vamos a discutir hoy dentro del marco de API 2350.
Bonfield tomó un poco más de tiempo, y la investigación se hizo exhaustiva y de forma completa. Bonfield es un evento por excelencia para quienes estudiamos la parte de riesgo, sobre todo del sistema instrumentado, porque básicamente dio una campanada para decirnos que no solamente es tener el sistema instrumentado, sino tener un sistema de gestión que vele porque el sistema instrumentado funcione, porque aquí lo que sucedió fue que el sistema instrumentado falló. También hay una colección de recomendaciones bien interesantes dentro de los informes resultantes de Bonfield, recogidas en esas recomendaciones en 2012 por la gente del HCD. El día de hoy vamos a estar hablando básicamente de los requisitos asociados a API 2350, que es, digamos, lo que tiene que ver con protección de sobrellenados en áreas de almacenamiento para la industria del petróleo. Y eventualmente hay una relación, puesto que API 2350 hace mención a ISS 61511 para sistemas instrumentados, pues no vamos a dejar de también comentar eso. La que vamos a hablar el día de hoy, que es API 2350, que es original de más o menos 1987, con actualizaciones en el 96, en 2005 y en 2012. Hoy, este año, debería ser publicada la revisión más actual de esta normativa, así que estamos esperando para ver qué otras cosas han afinado dentro de esta normativa. Ahora, veamos cuáles son los componentes de un sistema de gestión o de protección según API 2350. API 2350 tiene unos requisitos bien específicos y unos lineamientos sobre los sistemas de protección de sobrellenado a través de la creación de, primero, un sistema de gestión que permita planificar, ejecutar, monitorear, documentar las actividades, incluyendo la gestión de las competencias del personal. Como ven, es un sistema de gestión como cualquier otro, igual que 61511 o como un sistema de gestión de calidad también, más o menos los mismos componentes. Pide que eventualmente se tengan procedimientos formales para todas las actividades. Eso es operar, mantener, probar, inspeccionar una instalación, que va muy de acuerdo con los requisitos de PSM o de Process Safety Management. Y en ese mismo ámbito requiere que se establezcan unas herramientas para la realización de la evaluación de peligros y riesgos de la instalación tanque por tanque. ¿Okay? La definición detallada y particularizada de cada uno de los parámetros de cada tanque, eso implica la definición de niveles críticos para hacer la medición, pero también de las categorías de tipos de sistemas de supervisión de las operaciones de llenado y descarga de cada tanque. Y finalmente van a haber unos requisitos para lo que se denomina el sistema de protección de sobrellenado en forma automatizada, que es lo que denominamos nosotros AOPS. Okay. Esta normativa tiene una aplicación, digamos, restringida. Es para tanques superficiales mayores a 5.000 litros, que eventualmente contengan líquidos o clase 1, 2 o 3B o 3.2, dependiendo de cómo se vea en NFPA 30. Y eventualmente los tanques llenos a través de tuberías principales o buques, esos son los que eventualmente están dentro de este alcance. Eso quiere decir que los que se llenan exclusivamente con cisternas no están dentro del alcance. Tanques que tengan techo fijo, flotante, bien sea cubierto o descubierto, tanques flotantes externos o tanques de techo flotante abovedados, todo eso están dentro del alcance y no aplica, por supuesto, para los que son menores de almacenamientos menores de 5.000 litros, tanques que son presurizados, que no almacenen derivados del petróleo. Lo que es LPG y LGN tiene su propia normativa aparte, por lo tanto no está dentro de este alcance. No entran los tanques de las estaciones de servicio, ni los que se llenan como, por cisterna, como les dije, ni los tanques que sean subterráneos o aquellos que estén ya por una normativa, digamos, federal, en el caso de Estados Unidos, bien sea el código de 1910 de OSHA o el 40 de EPA. Entonces, eso quedarían fuera del alcance. Vamos a pasearnos por cada uno de estos elementos para irlos detallando uno a uno. Lo primero que pide la normativa es que se tenga un sistema de gestión. El sistema de gestión es un sistema de gestión para
sobrellenado. Es un Overfilling Management System. Debe tener una definición de políticas y responsabilidades de qué hace cada quien y debe estar asignada la responsabilidad, notificada la responsabilidad, y se define la política de cómo se va a hacer el manejo de tanto las operaciones normales como las operaciones anormales tienen que estar declaradas. Se debe gestionar todas las medidas asociadas a la implementación de la integración y se debe supervisar y monitorear continuamente la implementación del plan y de las políticas como parte del desempeño diario de la instalación, incluyendo qué tan eficaces son los controles para evitar el sobrellenado. Se debe finalmente actuar sobre todo lo que se consigue en la parte de supervisión para que eventualmente podamos ir cerrando las brechas y aplicar una práctica de mejora continua. En resumen, API recomienda un enfoque que sea formal y holístico para la prevención de sobrellenado. Este es un sistema integral que aborda sistemáticamente pues, todos los aspectos de la vida útil o el ciclo de vida de un tanque para eliminar o por lo menos minimizar la ocurrencia de eventos de sobrellenado. Este está pues, conformado, como les dije ya, por procedimientos, prácticas, la evaluación del riesgo, inspecciones programadas, pruebas periódicas, un programa de mantenimiento de equipos declarados. Y este aplica tanto a los procesos como a las personas y sobre todo a los equipos que estén relacionados a las operaciones de carga y descarga. Y en particular hace énfasis sobre lo que respecta a los sistemas instrumentados de prevención de sobrellenado, que es lo que habíamos denominado AOPS en el caso de que sean automatizados. Esto puede formar parte de, no es que tienes que crear un sistema de gestión solo para esto, sino que puede ser parte del sistema de gestión de la instalación o de la compañía, y se basa en esos 4 pilares que hemos estado nombrando de planificar, gestionar, supervisar y actuar, que es lo que generalmente tiene cualquier sistema de gestión. Por supuesto, API dice qué es lo que se tiene que hacer, pero no dice cómo lo tiene que hacer. Cada operador de una instalación tiene que tomar la decisión de cómo lo va a implementar o integrar a su propio sistema. El segundo paso importante es que se tengan procedimientos para todo. Eventualmente se establece que se desarrollan procedimientos formales y escritos para trabajar en condiciones de funcionamiento normal y anormales, planificación de la recepción del producto, pruebas de integridad de los dispositivos electrónicos, monitoreo de la recepción del producto, monitoreo de la culminación de la recepción, preparaciones especiales para situaciones anormales, acciones que se dejan cometer en caso de emergencia. Muy importante, los protocolos de comunicación entre quien entrega producto y quien lo recibe. Y eventualmente debe haber procedimientos para la prueba, para las inspecciones, para el mantenimiento, para gestionar las competencias del personal, para el manejo del cambio, para los procesos de investigación de fallas o incidentes y cómo es la aplicación de las lecciones aprendidas. Y lo podemos dividir en 4 grandes procedimientos. Los procedimientos que están asociados a la gestión, los procedimientos que están asociados a la cuantificación del riesgo, a las operaciones y a las pruebas, inspección y mantenimiento. En esos 4 renglones podemos dividir los procedimientos que están asociados y que son necesarios para poder abordar un sistema de gestión para evitar sobrellenado. El otro punto, que es, si se quiere, algo bastante novedoso para lo que se hacía regularmente, es que tiene que haber una evaluación formal de los riesgos. Es uno de los procedimientos más importantes que se deben implementar en cualquiera de estas instalaciones. Este se utilizará para clasificar los riesgos asociados con posibles situaciones de sobrellenado y definir si son aceptables o inaceptables y tomar las decisiones al respecto. Los riesgos específicos del sitio tienen que ser evaluados por el propietario y tienen que ser uno a uno. API, por supuesto, no especifica qué método utilizar para hacer la evaluación de riesgo, pero son los mismos que hemos hablado en webinars anteriores, que son lista de chequeo, matrices de riesgo, HACCP, gráfica de riesgo, o dependiendo de las capacidades de la organización, métodos cuantitativos o métodos un poco más sencillos como el otro. Y se debe hacer una identificación tanque a tanque para cada peligro que se debe evaluar
desde el punto de vista de sobrellenado, y se debe hacer una estimación de riesgo como normalmente la hacemos en plantas de proceso. Se debe determinar una probabilidad de la liberación. Ahí se pueden hacer revisiones de la historia y las referencias, pero la norma establece ciertos parámetros que tienen que ser evaluados en forma puntual, como por ejemplo para establecer la probabilidad se debe verificar cuál es la frecuencia, la velocidad y la duración normal de un llenado para el tanque específico que estamos estudiando, cuáles son los sistemas que se utilizan para medir el nivel en ese tanque, cuáles son las características de las capacidades del tanque, la calibración existente del tanque, y también se deben ver cuáles son los sistemas que están disponibles para supervisar la operación de carga y descarga, manuales, automáticas, existen dispositivos que nos ayuden y nos apoyen, cómo es el efecto de las comunicaciones, cuál es la extensión del monitoreo y la supervisión de la medición, si es manual y automática, y cuál es el impacto y el entorno operativo de las capacidades que tiene el personal, tanto como si ese tanque puede ser trabajado en forma de llenar tanques simultáneos o si en medio de un recibo hay un proceso de cambio de tanque que recibe, también hace que eso complique un poco y eso debe ser, digamos, tomado en cuenta cuando se hace la estimación de la probabilidad o la frecuencia de inicio. Para la estimación de las consecuencias, pues hay que evaluar el impacto de lo que sucede y ver qué tipo de instalaciones nos circundan. Y API también hace aquí un acento en las cosas que se deben verificar, como las características del material peligroso, el producto que está en el tanque, volatilidad, inflamabilidad, dispersión, qué potencial tiene de que ocurra alguno de los efectos que habíamos nombrado como piscina incendiada, flash o eventualmente una explosión de una nube de vapor, el número de personas que podrían estar afectadas porque están cerca del tanque, si el tanque se ve envuelto en un evento de sobrellenado, el número de personas que están alrededor de la instalación, que no necesariamente son trabajadores, sino en este caso son tomados como terceros, cuál es la posibilidad de impacto sobre los ambientes sensibles que están circundando la instalación, las propiedades físicas y químicas del producto que se libera y cuál es el máximo caudal de llenado y el potencial y duración de un posible derrame y cuáles son las capacidades de contención secundaria. Todo eso debe ser tomado desde el punto de vista de la evaluación de la consecuencia para luego hacer una estimación tanto cualitativa como cuantitativa. La norma tampoco establece cuál debe hacer. Tú simplemente tienes que hacer emitir un juicio sobre el riesgo al cual estás exponiéndote tú, la instalación, el ambiente y los terceros. Y finalmente, esa evaluación de riesgo debe tener un procedimiento que indique periódicamente cuándo se va a revisar, si se va a revisar en forma, digamos, cada 5 años como establece el PCM, o si lo vamos a también hacer cada vez que se haga un manejo del cambio, o si hay un incidente o un accidente, eventualmente tenemos que realmente volver a iniciar este proceso de evaluación de riesgo para poder verificar que todo esté en su lugar. Desde el punto de vista de los sistemas de control, de la protección de sobrellenado, empezamos ya en materia, digamos, de sistemas instrumentados de cómo se van a ir manejando. Lo primero que debemos definir para cada tanque, una vez que se define que ese tanque tiene la posibilidad de generar un impacto adverso sustancialmente importante, pues debemos generar para cada tanque lo que ellos llaman niveles de interés o level of concern, que empiezan desde un nivel mínimo de trabajo que es para no afectar tanto las operaciones de descarga como el efecto que tiene sobre el propio tanque. Es una recomendación, ese no es obligatorio. Hay un nivel de llenado normal, que es donde se controla según el BPCS o el sistema de control que se tiene. Es un nivel que tiene que estar determinado como un nivel normal de trabajo. Y luego deberían empezar a generarse
la definición de cuál sería el punto de una alarma de alta, cuál sería el punto de una alarma de alta, que en este caso no es opcional, sino que es requerida, y esa puede estar en un sistema independiente como puede estar en el sistema de control, dependiendo de la categorización que vamos a hacer más adelante. Y opcionalmente usted puede tener un sistema automatizado de paro de emergencia, que es lo que llamamos AOPS, que por supuesto es opcional, pero es lo que esta norma, digamos, trata de introducir para que la gente lo tome, sobre todo para instalaciones nuevas. Y luego se define un nivel crítico, que ese nivel, más allá de ese nivel, ya no hay retorno, ya estamos expuestos a eventualmente un evento de sobrellenado. Este no tiene digamos, una señalización o una alarma, es simplemente la definición de ese nivel. Y luego de eso, pues ya nos queda simplemente hacer mitigación, bien sea por diques, porque ya en el nivel ya crítico estamos hablando que estamos activando los planes de emergencia y cómo va a actuar las brigadas, etcétera, etcétera, para este tipo de eventos. Hay un requerimiento donde se establece cuál es el mínimo que tiene que haber entre un nivel requerido de alto, un nivel de paro de emergencia, y entre el nivel de paro de emergencia y el nivel crítico. Y lo mínimo que se debe establecer es una diferencia de 3 pulgadas entre ambos, algo así como 75 milímetros. Y es eso junto con el tiempo que eventualmente puedo tomarme en llegar de un nivel a otro. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, pero tiene que establecerse esos niveles en función de eso y en función de las características del producto, del tiempo de respuesta de la gente, y pues deben considerarse cosas como cuál es el producto que se debe almacenar, cuál es la experiencia operativa para cada instalación y cada tanque en específico, cuáles son los parámetros de funcionamiento de las válvulas y los propios colectores del tanque, cuál es la capacidad del tanque y sus condiciones físicas actuales, cuál es la capacidad del producto o la cantidad de producto que se puede entregar o recibir o transferir en términos de la tasa de flujo del producto que puede generar en cada tanque, cómo es el modo de operación del tanque, si el tanque se llena simultáneo, si puede llenar y descargar simultáneamente. Todo eso tiene que tomarse en cuenta para ver cómo el nivel debe establecerse entonces en función de el tiempo que nos va a llevar a poder establecer una alarma de alto nivel que nos dé tiempo a hacer algo sin necesidad de llegar inmediatamente a un alto nivel, digamos, crítico, donde ya no hay mucho que hacer. La norma indica claramente que debe haber momentos cuando esto debe ser revisado. Una vez que se establece, supongamos que hicimos el ejercicio y lo establecimos para el tanque que estamos estudiando, pues la siguiente revisión es o cuando se hace un tanque nuevo o cuando hay cambios en la estructura del tanque. ¿Qué puede cambiar? Puede cambiar los sellos, puede cambiar los techos porque han recibido reparaciones o modificaciones, pueden haber cambios en las ventanillas laterales, puede haber un nuevo fondo en un revamping de un tanque, puede haber una adición de equipos adicionales especiales como unas cámaras de espuma, cuando el tanque sufra una recalibración producto de la autoridad en la materia, cuando se cambian los equipos de medición, por los tiempos de respuesta que puedan tener, cuando se cambien tamaño de las líneas entrantes y salientes, también debe hacerse. Y cuando hay cambios operacionales también, cuando hay cambio de producto, cuando hay cambio de caudales, cuando hay cambio de servicios que eventualmente puedan afectar la integridad de la estructura como corrosión o reparaciones temporales, y cuando hay cambios operacionales que yo decido por alguna término que no me gusta mucho usar, que es de flexibilidad operacional, que yo ponga a cargar 2 tanques en simultáneo, o que el tanque lo ponga a cargar y descargar cuando el procedimiento no establece que sea de esa forma. En esos casos, todos esos niveles tienen que ser revisados, ¿okay? Y en función de eso, establecerse, para nosotros poder entonces trabajar en función de cómo se va a automatizar lo que se puede automatizar. Lo siguiente que debe establecerse es la categoría. En esa categoría, pues eventualmente
se hace dependiendo de las capacidades reales de la instalación. Y se hace en términos de la asistencia que se pueda tener en una instalación dada. Pues decimos que una instalación es totalmente atendida cuando se monitorea todo localmente y el personal se encuentra en las instalaciones durante toda la operación. Igualmente, es una instalación semi-atendida cuando se monitorea tanto local como remoto y el personal se encuentra en el sitio, pues como mínimo, cuando se inicia la carga y cuando se hace la finalización de la misma, por lo menos algo así como media hora antes y media hora al principio y media hora al final. Y una instalación totalmente desatendida es porque se puede operar todo de manera remota y no requiere que el personal esté en sitio, sino que el personal está en su sala de control donde supervisa y controla la operación. Así, cada operador de la instalación debe clasificar el tanque de la siguiente forma. Digamos, en forma resumida, la categoría 1 es un sistema que es totalmente manual, la categoría 2 posee un sistema de medición automático que normalmente llamamos Automatic Tank Gauge System, el ATG, con datos que se transmiten hasta la sala de control y eso le permite supervisar lo que está sucediendo, y una categoría 3 que es igual a la categoría 2, pero que se adiciona un nivel de alarma que es independiente al sistema de medición como tal. Intuitivamente, mientras mayor es la categoría, pues el sistema de protección de sobrellenado debería ser más robusto y confiable. Y finalmente están los AOPS, que son los automatismos para el paro de emergencia por sobrellenado, que se usan en cualquiera de estas tres categorías. Ella puede trabajar en cada una de ellas sin problema y es independiente de la categoría. Las categorías sirven, digamos, básicamente como un punto de partida para comprender el riesgo asociado al sobrellenado y los sistemas y clasificar también todos los tanques que se tienen en una instalación. No todos tienen el dinero para que todos sean automatizados. Entonces, yo pudiera clasificar según el riesgo, supervisar algunos en forma manual y algunos en forma automática. Eso es decisión de la organización. Entonces, repasando, una categoría 1, pues no tiene alarma ni nivel que pueda transmitirse en forma remota, depende completamente del operador y de la medición manual para evitar el evento sobrellenado. Si bien este tipo de operación ha existido durante mucho tiempo, puede ser altamente confiable si se limita a una operación de carga y descarga que sea baja en frecuencia y que le permita al operador hacer frente a la misma. Ya en una configuración de categoría 2, pues utiliza datos de nivel, incluyendo las alarmas, que puedan transmitirse a una sala de control a través de un automatismo. Las operaciones manuales son tanto locales como remotas y, por lo tanto, el operador puede manejar mucho más residuos con mucho más frecuencia, ya que tiene muchas más herramientas para poder saber el nivel del tanque, las alarmas asociadas desde la sala de control. La configuración de un categoría 2 pues, dominó por mucho tiempo la industria petrolera grande, digamos así, por toda la década de los 90. La debilidad de este tipo de sistema era que no tenía una redundancia en términos de confiabilidad o de disponibilidad, como lo quieran ver, para sobreponerse a la falla del sistema automatizado de medición. Y entonces eso finalmente terminaba siendo un evento de sobrellenado. Esto se puede usar en instalaciones total o semiatendidas con todos los eventos de recibo y los de recibo y despacho desde la sala de control. Y la supervisión en sitio se restringe algo así a 30 minutos al inicial y 30 minutos para la recepción también. En el caso de categoría 2, quien entrega producto, en este caso el que esté en el buque o el despacho que se hace vía ductos, pues tiene que estar también monitoreando la situación y eventualmente se recomienda que se haga la configuración de una alerta de alta que no sea asociada al muy alto, y esto básicamente es opcional. En un sistema de categoría 3, pues ya es un sistema automatizado con
una alarma independiente de alto a alto, que puede ser un sistema de alarma que no tome ninguna acción en forma automática, sino que simplemente genera una alarma para que el operador la tome en cuenta. Esa alarma tiene que ser totalmente independiente. En este caso, seguimos teniendo el automatismo como medición remota, igual que en el categoría 2, pero esto lo hace mucho más confiable por el tema de la independencia. Claro está, si un sistema de gestión que nos ayude a monitorear todo esto en el día a día, pues eventualmente esto tampoco asegura nada. Prácticamente la forma de poder trabajar esto desde sala de control y en forma local y remota es un categoría 3. Ahora bien, donde hace énfasis la normativa tiene que ver con los sistemas automatizados de protección. Estos sistemas se introducen a partir de 2012, en la cuarta revisión de la normativa, y se introduce como una idea novedosa el hecho de que podamos instalar unos sistemas de prevención automáticos para sobrellenado. La mayoría de los sistemas de prevención de sobrellenado utilizaban al operador para controlar el recibo y el despacho y finalizarlo antes si veía que alguna condición se desviaba. En el caso donde yo detecto una brecha de riesgo suficientemente grande, la norma recomienda que entonces sea necesario la colocación de un automatismo. Este automatismo tiene que ser independiente del sistema de control o monitoreo, o del BPCS, como lo queramos llamar, y no requiere intervención humana para que pueda detener la recepción del producto. El diseño y el marco operativo de estos sistemas automatizados surge la tendencia en la industria del proceso de usar los estándares asociados a la protección de plantas de proceso a través de ISC 1511 y lo que antes era ISO 84, ahora es ISO 84 también. Y eventualmente es un sistema que es independiente, puede usarse además con cualquiera de las categorías, como dije anteriormente, de los sistemas de protección de sobrellenado, y se caracteriza porque ella sí va a detener automáticamente a un nivel determinado que ya establecimos o definimos en la parte anterior para detener el proceso sin necesidad de intervención del operador. Además, proporciona redundancia suficiente como el hecho de tener fuentes de alimentación y todo lo que requiere un sistema instrumentado que genere la seguridad. Para cada una de las categorías se define cuánto tiene que ser el tiempo mínimo de respuesta, y el tiempo mínimo de respuesta es lo que está asociado a lo que vimos en la lámina anterior respecto a las 3 pulgadas entre un nivel y el otro. Si yo voy a definir los niveles y trabajo en forma manual, pues yo tengo que tomar cuál es el más restrictivo entre las 3 pulgadas y los 45 minutos. Si estoy en una categoría 2, el tiempo de respuesta tiene que ser de 30 minutos entre cada uno de los niveles. Y si tengo un sistema de categoría 3, yo puedo bajar hasta 15 minutos. Una regla de oro es que no sea nunca menos de 5 minutos o nunca menos de 3 pulgadas. Hay unas organizaciones que usan no menos de 10 minutos y no menos de 3 pulgadas, cualquiera de las dos que sea más restrictiva. Lo cierto es que eso establece cómo se van abriendo las brechas entre un nivel y el otro a partir del análisis que se está haciendo para la definición tanto de los niveles de interés como de la categoría bajo la cual se va a estar trabajando. ¿Okay? Ahora bien, también tenemos que saber que un sistema automatizado de protección de sobrenivel pues, puede incluir algunos riesgos adicionales. O sea, no debemos ir de buenas a primeras a tratar de colocar un sistema de protección automática sin antes revisar los posibles impactos que pueda tener él, que pueda ser contraproducente para la operación. Por ejemplo, un uso incorrecto pudiera ser aplicado al cierre introspectivo de una tubería donde eventualmente el choque hidráulico pueda ser tal que dañe los accesorios de esa tubería. Entonces, en vez de solucionar un problema, estamos generando algún otro que posiblemente sea más grave. Porque a lo mejor el impacto del choque hidráulico no se da dentro del dique, sino que se da fuera del dique, entonces ya ni siquiera tenemos esa protección secundaria. O que eventualmente
se quiera automatizar a partir de una instrumentación que está existente, y entonces no hay las facilidades para poder generar el estado seguro del proceso. Me explico, si yo en mi patio de tanque no tengo aire de instrumento y tengo siempre puras válvulas motorizadas, pues es muy difícil que una válvula motorizada que tengan 15 o 10 años operando tengan alguna facilidad para que vayan al estado seguro si no tenemos a lo mejor un UPS que me permita poder hacer esa automatización hacia una falla segura. Entonces no, digamos, es algo tan inmediato poder hacer una automatización de un sistema de protección. Y eso debemos tener también cuidado, porque la máxima de que automatiza es que no todo es automatizado. Entonces, digamos, en forma de resumen, solamente si hay una brecha de riesgo que cubrir, pues puede ser una solución, en muchos casos, que nos ayude a poder hacer la automatización en forma adecuada. Le solicitamos nuevamente que mantengan las cámaras apagadas y los micrófonos también, para mantener el foco en la presentación. Ahora, los requisitos propios del sistema automatizado tienen que ver con poder hacer de alguna forma el automatismo en forma segura. Y la normativa da dos opciones. Para una instalación nueva, pues eventualmente recomiendan que directamente se vaya a diseñar un sistema instrumentado de seguridad basado en ISS 1511, como el que hemos estudiado en otros webinars, donde eventualmente tiene su propio sistema de gestión, la gente competente para poder hacer el diseño, existen las condiciones y mecanismos para supervisar que la procura sea de equipos que, digamos, desde el punto de vista de confiabilidad, brinden las garantías necesarias, y eventualmente para una instalación existente, pues hay un decálogo de cosas que se dan en, digamos, en el anexo A de la propia normativa ISE, o API, perdón, 2350. En esas decálogo de cosas, pues lo más importante a resaltar es que el sistema de protección sobre el nivel que es automatizado, pues lo primero que tiene que ser es independiente del sistema que maneja la operación de carga y descarga. ¿Okay? Eso en primera instancia. En segunda instancia es que de manera irrestricta tiene que alcanzarse el estado seguro del proceso. ¿Y qué es eso? Lo que veníamos hablando anteriormente. En caso de que yo tenga válvulas motorizadas, pues que no tengan la facilidad de ir al estado seguro, pues tengo que garantizar una fuente de alimentación suficientemente buena como para que vaya al estado seguro del proceso. En este caso es que cierre la entrada de producto al tanque. Pero eventualmente los patios de tanque, dadas a las dimensiones físicas que tienen, no es tan fácil usar aire de instrumento. Por lo general usamos válvulas motorizadas, y las válvulas motorizadas no todas tienen, digamos, las características, aunque sí los hay, donde los actuadores puedan llevar al estado seguro la válvula en un momento determinado, sobre todo en caso de pérdida de energía. Los sensores que están asociados al sistema de protección tienen que estar directamente conectados al logic solver del sistema automatizado. Eso genera una independencia de conexión. Nosotros podemos ver, inclusive en esta figura, yo cogí a propósito, ahí hay quienes venden equipamiento donde en el mismo radar usted puede tener dos tarjetas separadas, dos electrónicas separadas, una que va hacia el sistema de sobrellenado y otra que va al sistema de control. Eso es una posible solución para tanques donde ya no se pueda hacer o no se disponga de poder poner físicamente un medidor separado, pero lo ideal es que sea, digamos, independiente, no solamente desde el punto de vista probabilístico, donde la falla común es muy baja, sino que también sean independientes físicamente.
Para lo que son los PLCs de control, o los G-Solver de control, pues se piden requisitos muy similares a los que se piden para un PLC que es certificado porque se fabricó según los estatutos de ISS 1508. Entonces, se solicita que se maneje el programa de aplicación en forma adecuada, que haya un control de la revisión de las versiones, que en el PLC también haya un control de firmware, que es el control de configuración que se pide en ISS 1511 y 1508, y todos esos componentes pues tienen o están destinados a tener la mayor confiabilidad posible. Igual hay un requisito de independencia sobre las válvulas, en este caso las válvulas que regulan el proceso de carga y descarga, alineación o no de un recipiente no pueden ser parte del sistema automatizado de paro de emergencia y debe ser una válvula que es independiente. Toda la documentación debe estar controlada porque debe estar, digamos, dentro del marcaje, dentro del sistema de gestión de sobrellenado y pues todos los procesos de instalación, puesta en marcha, prueba, operación y mantenimiento están dentro de ese sistema de gestión. Entonces, como ven, diseñar un automatismo para una protección de sobrellenado pues es muy similar desde el punto de vista de los requisitos a un sistema en una planta de proceso. Entonces puede haber una ambivalencia en términos de la forma de trabajar. Lo que es diferente aquí tiene que ver con la definición de dónde yo puedo o no tomar la decisión de parar el automatizado, digamos, desde el punto de vista de la cantidad de productos que yo voy a poder almacenar y que voy a detener en forma segura la operación. Eso quiere coordinación entre quienes están haciendo el automatismo para detener el sobrellenado en la instalación como quien está despachando, para que una eventual protección de sobrellenado no lleve a problemas de otra índole que en ISS 1511 están contemplados, donde eventualmente el sistema de seguridad no puede generar nuevos problemas o si los genera tiene que haber una forma de que los mismos sean atacados. Eso quiere decir que a lo mejor hay coordinación de protección. Una vez que yo cierro la válvula de entrada del tanque, inmediatamente debo detener el sistema de bombeo, bien sea en el buque que me está despachando o bien sea en la estación de rebombeo o la estación de suministro que se esté utilizando. Como resumen, pues lo primero que debemos saber es que necesitamos un sistema de gestión y ese sistema de gestión debe tener una colección de procedimientos que estén adecuados y estén actualizados. Eso es lo que nos va a solicitar seguramente quien nos vaya a auditar y debemos hacer una cuantificación de riesgo. Esta cuantificación de riesgo debe tener básicamente bien sea cualitativa o cuantitativa, la clasificación del riesgo esperado para cada una de los tanques de almacenamiento. Debe haber unos requisitos definidos para cada tanque, particularizados para cada escenario. Eso es cuáles son los niveles de interés, cuál es el tiempo de respuesta para el personal y para los automatismos, cuál es la categoría de la aplicación para saber si es automatizado, manual o no. Y finalmente, todos los sistemas automatizados de protección de sobrellenado deben ser tratados como un sistema instrumentado. Eso es la única forma de que garanticemos y mantengamos la reducción de riesgo que para este sistema ha sido diseñado. Le damos las gracias, vamos a abrir el chat para poder hacer entonces, revisar las consultas que han ido entrando durante el webinar. En un segundo para revisar el chat. Inicialmente habían comentado por explicar el AOPS, ya lo detallamos más, que era un sistema automatizado para protección de sobrellenado, una especie de sistema instrumentado asociado a los patios de tanque. Por aquí nos pregunta Víctor Palacios, para el caso de sobrellenado de tanques tipo de GLP, bullets, que son las balas, y condensados, ¿qué norma aplica? Y cuáles son los sistemas más eficaces para este propósito. Para LGN y GLP hay unas NFPA específicas.
58 y 59. Y esas serían las que eventualmente deberías utilizar. Desde el punto de vista filosófico, si es un sistema de parada de emergencia, pues todos van a terminar trabajando con ISS 1511. Cada vez más normativas específicas, como esta que acabamos de ver de API, como las que vimos la semana pasada para gas y fuego, hay una relación directa con un sistema que se maneje bajo los conceptos de gestión que están enmarcados en ISS 1511. Elizabeth Leiva nos pregunta en la categoría 3, sistema automático más un nivel, está referida a tener un nivel, a medir un nivel redundante aparte del medidor automático, sí, básicamente eso. TR, sí, eventualmente tiempo de respuesta. Por aquí Jorge nos pregunta, ¿algunos diseños de protección de sobrellenado, estándar de algunas operadoras, consideran la misma válvula de carga y descarga del tanque como un elemento de salvaguarda? Accionada mediante actuadores eléctricos motorizados por una función instrumental de seguridad. La norma es clara en términos de independencia, sobre todo para los que controlan o no la operación. Pero si no es una válvula a lo mejor de control, sino que simplemente es una válvula de alinear o no, pudieran hacerse algunas excepciones siempre y cuando el automatismo de lo que más me preocupa a mí es que como son equipamientos muy viejos, pues no poseen un actuador que eventualmente vaya a una falla segura y tampoco poseen ni un sistema tipo UPS, ni siquiera tienen un sistema preferencial de cargas donde se separen las cargas que son esenciales de las que no son esenciales, como para asegurar que se pueda alcanzar el estado seguro del proceso, que para mí en este caso es lo más importante. Ramiro nos comenta, además de los factores que se mencionó para determinar la categoría del tanque desde el punto de vista de seguridad, el análisis de riesgo previo no debería ser determinado para selección final de la categoría del tanque, categoría 1, 2, 3. Sí, eventualmente, lo que te dice a ti, la necesidad o no de tener el automatismo de protección, viene desde el punto de vista de la evaluación de riesgo, y decimos, si hay una brecha de riesgo sustancial, pues inevitablemente tienes que cubrirla con algún tipo de automatismo, bien sea una alarma para una categoría 2 o una alarma independiente para una categoría 3, y esa es la evaluación que se hace y es la relación que existe desde el análisis de riesgo con la definición de la categoría. Sin duda es así. Javier Ramos nos dice, la figura se muestra el nivel de control de PCS y otros SDI controlados por el mismo transmisor de nivel. Esto es válido considerado como falla común. Recuerden una cosa, la normativa, por ejemplo, si estamos hablando de ISS 1511 de hace muchos años, no habla de independencia física, sino que habla de independencia probabilística. Si me preguntan a mí, mi opinión personal, pues a mí realmente no me gusta jugar con fuego y tratar de mantener a las dos electrónicas de transmisión dentro del mismo espacio físico. Pero resulta que a veces no hay otra alternativa y tienen que tomarse vías adicionales para determinar que la causa común que afecte a ambos transmisores sea la mínima posible. Si nosotros podemos determinar que esa causa común es menor, digamos, en 100 veces, eso es lo que se llama independencia probabilística. Y entonces ahí entra en el caso el tipo de protecciones, cómo se maneja la electricidad del sistema, cómo se maneja el efecto de que uno no afecta al otro. Y les soy sincero, si no hubiese ese tipo de previsiones dentro del automatismo, yo les aseguro que ese producto no existiera en el mercado. De hecho, si usted va a algunos PLCD de seguridad, los divisores de seguridad, usted va a considerar que en el mismo chasis usted puede colocar el controlador de PCS y el controlador de seguridad, y dice quien los vende que aprovechan un bus común de información y es mucho más rápido, y que ellos le hicieron el análisis probabilístico para saber que no hay una falla de causa común suficientemente buena para, o suficientemente grande, mejor dicho, para que lo afecte a los dos. Entonces es un tema de que debe ser evaluado con suficiente cuidado. Cruz González, ¿cuál es mi opinión con respecto al diseño de sistemas de mitigación, donde se coloca un sistema de rociadores en 3 o 4 diferentes alturas del tanque versus algunos que usan solo en el techo? Eventualmente eso va a depender del análisis de riesgo detallado que en ese caso se haga para el tanque en específico. Va a depender mucho
de el tipo de producto, la velocidad con que el producto puede eventualmente afectar la instalación, y en ese caso uno puede tomar la decisión de un diseño con respecto al otro. Pero tiene que ser evaluado, digamos, caso a caso. Ramiro nos pregunta, en el caso que se tenga un sistema instrumental de seguridad para realizar acciones de sobrellenado, los parámetros de diseño dados por API, como el tiempo de respuesta, pruebas, entre otras, deben ser obviados y tomar las que están en C1511. Debe ser una combinación de los dos, que es la afirmación que hace Ramiro. Porque eventualmente tú en el sistema instrumental de seguridad tienes que definir una función instrumental de seguridad. Y la función instrumental de seguridad tiene que decir quién mide, quién hace la lógica, quién controla o quién hace la acción final, pero también debe decir cuál es el estado de seguridad del proceso y cuánto es el tiempo de seguridad del automatismo para saber si ese tiempo es comparable con el tiempo de seguridad del proceso. En este caso, el tiempo de respuesta que solicita entre un nivel y otro, la normativa API 2350 se convierte en nuestro tiempo de seguridad del proceso. Y entonces en ese caso hace que ambas deban estar combinadas, ambas normativas para la definición en este caso. En forma general, digamos, lo que está apuntando es que la evolución de API 2350 ha ido apuntando más hacia sistemas instrumentados en cada una de las versiones que ha ido cambiando. Primero se decía cómo era el tema de supervisión y gestión de unos tanques que manejaban categoría 1, estábamos hablando de algunas cosas más livianas como gasolina, luego fueron incluyendo otras categorías, otras clasificaciones según la NFPA 30, hasta que llegaron a la categoría 3, es un producto un poco más pesado, y en cuanto a los automatismos fueron evolucionando para acercarse mucho a ISC 1511, que es más para plantas de procesos, pero lo ven como una aproximación bastante acertada. Y todas estas normas han venido trabajando en ser o en homologarse entre ellas para que eventualmente los lineamientos sean mucho más claros para quienes hacemos el trabajo de automatizar este tipo de instalaciones y de generar soluciones automatizadas como una compensación o contramedida para los automatismos. Bueno, señor, le doy las gracias por acompañarnos el día de hoy. Les recordamos que el viernes siguiente estaremos tocando el tema de los sistemas de gestión de llano, para pues, básicamente hornos y calderas dentro de la industria petrolera y de gas, más que, digamos, en forma general. Y vamos a ver también cómo eventualmente esas normas que son de uso común como NFPA también están evolucionando hacia normas basadas en desempeño. Entonces le damos las gracias a todos, esperamos poderlo seguir en contacto y poder estar con ustedes en los próximos webinars. Cuídense mucho, sigan teniendo las previsiones necesarias para que se cuiden ustedes y cuiden a su familia en estos tiempos difíciles que todavía estamos afrontando, pero aprovechen todas las oportunidades de formación que bastante hay en el mercado hoy día. Entonces nos vemos Dios mediante el viernes que viene. Un abrazo a todos, cuídense mucho.